Ahora tenemos un espacio para preguntas. Les voy a pedir que las personas que quieran hacer preguntas digan su nombre y la institución a la que pertenecen y después realicen su pregunta, porque esto se está transmitiendo en streaming por la página web de la SOFOFA, entonces es importante para que las personas que están viendo puedan saber quién pregunta. Bien, mi nombre es Jorge Cisterna, soy de la Corporación Nacional de Consumidor y Ciudadano, CONADECO, también defendemos la ciudad, que nos dedicamos a los temas urbanos y de la Asociación Chilena de Voluntarios. Bien, en primer lugar, felicitaciones por esta iniciativa. Yo al menos no recuerdo que anteriormente la SOFOFA haya hecho un evento sobre este tema. Si es así, mis felicitaciones a la SOFOFA, y sería algo, una fecha histórica de traer el tema. Ahora bien, muy buenas las dos exposiciones, la información sobre la encuesta de los mapuche, entrega información dura que da para trabajar bastante. Ahora bien, la exposición fue sobre Victoria. Mi primera pregunta es ¿cómo está la cosa en el resto de Australia? En Victoria el 1% de la población es del pueblo originario, y ¿cuánto es en el resto de Australia? Segundo, toda esta experiencia de desarrollo, de integración y de reconocimiento de los pueblos originarios, ¿ha sido similar en los otros estados de la comunidad australiana? Tres, hay lo que pasa en Australia es muy diferente a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda la comunidad maorí es bastante significativa, no así en Australia. En Nueva Zelanda, al igual que acá en Chile, hay una alta población mestiza. En Australia prácticamente no hay mestizo. Entonces, ahora, comparado con Chile, yo diría lo de Nueva Zelanda se parece más a Chile, porque en Chile, al igual que en el resto de América Latina, ha sido bastante alto con el pueblo mapuche, no así respecto a los pueblos originarios patagónicos, donde no existe un mestizaje y el Estado chileno permitió que los liquidaran prácticamente. Ahora bien, yo creo que es importante reconocer, diferenciar entre reconocer etnia, reconocer cultura y reconocer nacionalidad de los pueblos originarios. ¿Hasta qué punto, en el caso de Canadá como de Estados Unidos, en los hechos se reconoce a los pueblos originarios como nación? En la medida de que yo estoy viajando hace 4 años atrás por Arizona y Nuevo México, y los pueblos navajos y los diferentes pueblos indígenas tenían ciertas reservas bastante grandes, eran más de la tercera parte del estado de Nuevo México y del estado de Arizona, y en ese territorio operaban sus instituciones, existía cárcel navaja, operaban las instituciones, por lo tanto existe de hecho un reconocimiento como nación. También eso existe en Nueva Zelanda. En cambio en Chile ha existido parcialmente, pero no se ha constitucionalizado. Digo parcialmente porque cuando vemos la historia, el Estado chileno ha firmado una serie de acuerdos con el pueblo mapuche y que después no ha respetado y no ha reconocido. Luego está hoy día el desafío de constitucionalizar un poco los derechos del pueblo mapuche. Y acá está la incógnita hasta qué punto se le reconoce solamente como etnia, o se le entra a reconocer constitucionalmente su cultura, o se le entra a reconocer como nación. Entonces, señalo esto un poco para complementar ahí un poco la pregunta en cuanto a cómo ha sido este proceso en Australia, o sea, en el resto de Australia comparado con Victoria, y cuáles han sido los obstáculos. También creo que es importante distinguir entre reconocer, entre ser reconocimiento de tierra, del derecho a tierra, a reconocer territorio. Son dos conceptos bastante diferentes. Y hay que tener presente, también, y mi pregunta es, ¿cómo han considerado el tema del mestizaje en lo poco que existe mestizaje acá en Italia? Porque acá tenemos problemas, bueno,
De hecho, Chile, la mayoría somos mestizos, ¿ah? No somos ni españoles ni indígenas, somos mestizos. Ahí. Entonces, bueno, esa es mis preguntas. Vamos a hacer un par de preguntas juntas. El señor de ahí y la señora de aquí. Sí. Mi nombre es Patricio Spencer, soy ingeniero en biotecnología, con maestría en gestión tecnológica y algunas especializaciones en psicología social. Me parece muy interesante la mesa, aquí comparto con el caballero la iniciativa que se ha formado. Quería preguntar al señor Ben respecto de dos temas que acotó, que tiene que ver con los productos forestales no madereros, que es la obtención de productos en los bosques, ¿no es cierto?, de parte de del pueblo originario, y con el tema de la administración de los recursos en el área de conservada. Entiendo que Australia, así como Nueva Zelanda, están trabajando por temas de bioprospección, y ese área de bioprospección tiene bastantes ingresos, tanto Australia como Nueva Zelanda, respecto de royalty. ¿Cómo es la articulación que tiene la ley que mostró en este momento para el tema de los territorios para los pueblos originarios en Australia, respecto de las articulaciones con los programas relacionados con bioprospección? ¿Cuáles son las formas en que los pueblos originarios tienen beneficios a partir de ese ingreso económico por la bioprospección que se da en Australia, en este caso? Mi nombre es Rosa María Olave, soy de la Universidad Alberto Hurtado, de la Facultad de Derecho. Quería hacer dos consultas. La primera, a la presentación del CEP. Ahí se plantea en los resultados que, bueno, hoy día se utiliza mucho menos la lengua, ¿no? Pero, y al mismo tiempo, lo que tú decías, que se evalúa positivamente los programas. Y que en las familias no se habla mucho la lengua. Mi pregunta es, ¿hay alguna hipótesis de ustedes qué es lo que pasa, que la lengua no se habla a nivel de la familia? Lo pregunto porque he escuchado muchos testimonios de personas mapuche que cuentan que en sus casas no se hablaba la lengua porque eso los padres le transmitían que podía ser muy desventajoso para los procesos de integración y para que pudieran avanzar, entre comillas, en su desarrollo. Y la pregunta para Ben, sí, la siguiente: para establecer todos estos acuerdos en los que se ha avanzado, claramente se han debido generar procesos de negociación. Para negociar y para llegar a acuerdos es necesario tener habilidades negociadoras de una parte y de la otra. Y entonces, pensando un poco en nuestra realidad, donde diría yo que las relaciones de poder son asimétricas respecto de un lado y del otro, ¿cuál es la experiencia australiana respecto de eso? Particularmente para que hayan habilidades negociadoras y que haya equilibrio de poder para poder negociar y acordar. Sí, vamos, lo que pasa es que vamos a hacer 3 preguntas ahora y después vamos a hacer otra ronda. Si quieres parto yo, que es más breve, ¿no? Sí. Ricardo, perdón. Respecto de la lengua, sí, a ver, tenemos varias hipótesis. Primero, el programa de educación intercultural bilingüe aplica, ¿no es cierto?, en escuelas que concentran un 20% de la matrícula como indígena. Es un problema, pensando en que esa concentración se observa solamente en las zonas rurales y sabemos que la mayoría de los mapuches vive en zonas urbanas. Un primer problema. Segundo problema es que una clave, y relacionado con el tema de la familia, es que uno habla la lengua porque es útil, porque confiere un significado especial, porque me permite socializar con otro tipo de, con personas que también hablan la lengua. Si los mapuches están dispersos por el territorio, es muy difícil encontrar otros mapuches que hablen y con los que poder interactuar. Eso también lo pudimos notar en la encuesta, digamos. O sea que, y esto es interesante porque, de nuevo, le añade una capa de complejidad mucho más alta al problema de lograr que efectivamente la gente pueda hablar, de que los mismos mapuches puedan aprender y hablar el mapudungún. ¿Qué hacemos? Hacemos educación obligatoria en zonas urbanas también, donde la mayoría de los niños no son mapuches. Eso es uno. Segundo, cómo poder revertir esta dispersión que existe territorialmente de los mapuches. De nuevo, si lo aprendo probablemente en el colegio y no lo hablo en la casa o con amigos, es
probable que se pierda. ¿Qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con otro tipo de lenguajes también? O sea, no sé, en mi caso yo hablo inglés y algo portugués, mi portugués también se me olvida si no lo hablo frecuentemente. Entonces, es algo natural de pensar. Ahora, respecto de la familia, claro, nosotros tenemos algunos aspectos, de nuevo, la dimensión que nosotros acá implementamos es un poco gruesa. Las encuestas para medir cuestiones que son más bien antropológicas es todavía un instrumento un poco grueso para abordar este tema que es más sutil. No obstante, consultamos también por frecuencia de uso de la lengua, en qué contexto se habla, y ahí está mucho lo que tú mencionas, o sea, que esa comunicación a nivel familiar no ocurría precisamente por la discriminación que existía y que, claro, hoy día es cada vez menor, como yo les mostraba, pero de nuevo, o sea, esto es revertir un déficit que viene desde hace muchos años atrás. Y en la encuesta también podíamos notar de que efectivamente en la situación, en el contexto familiar se hablaba todavía menos que en otros contextos, por ejemplo, ceremoniales, laborales, discusión de asuntos personales y otros relacionados. Perhaps I'll respond first to Madam's question. I'm sorry, A la señora, I've forgotten your name. Rosa Maria, disculpa. Yes, you ask a very sí, important usted hace una pregunta muy about, importante about the balance of acerca power del in equilibrio de negotiations poderes between the en las state and the negociaciones indigenous entre el group. Estado y los grupos indígenas. It is inherently Es unequal, inherentemente desigual, because the porque state has, el Estado the full resources of the tiene los recursos completos del gobierno y los grupos indígenas tienen recursos para negociar, provided by the federal provistos government, por el gobierno and in federal some cases by y en the algunos state casos por el gobierno estatal, government. But in a- pero it's not no es like a normal como negotiation una between negociación equal normal parties in entre that partes sense. iguales en ese sentido. However, we, A pesar de esto, seek to, buscamos behave at all times in good faith, comportarnos de buena forma en todo momento be clear about y ser issues claros which the acerca de government, temas que el has not gobierno, approved en los in cuales el principle, gobierno no ha but we aprobado are en always principio, open for pero new siempre estamos issues to be abiertos raised with the a que government nuevos by the temas indigenous se discutan community, con las either comunidades through indígenas, negotiations or directly with ya sea a ministers través de or the negociaciones o directamente premier con of the state, ministerios o con el premier, para that might be outside que of the puede que estén negotiation fuera parameters de that los the parámetros de state has negociación que el approved for Estado ha itself. aprobado para sí Of mismo. course, Pero always traditional owners, siempre los dueños tradicionales, disculpa, indigenous, los indígenas, communities las have, comunidades indígenas broader parameters tienen unos than parámetros those más amplios So, en términos comparados con el gobierno. the process of Así que el negotiation proceso de is, negociación begins with comienza the state, con el Estado making clear to the indigenous aclarando community a las comunidades its indígenas parameters, sus parámetros, but in the course of negotiations, pero en el it's curso de las negociaciones hay un proceso iterativo en el cual en el cual los estados, los paquetes de acuerdos son informados a los partidos, a las partes y las aspiraciones de los grupos tradicionales también. Hay algunos ejemplos en algunas negociaciones en las cuales he estado involucrado, donde los dueños tradicionales han pedido derechos para los royalties mineros, por ejemplo, para la minería de oro, que hemos llevado al gobierno y el gobierno no ha estado de acuerdo con esto, en el cambio en este tema. Así que supongo que no hay otra forma disculpe, debo ordenar mis pensamientos.
Sin las negociaciones, los poderes no son iguales en las dos partes. Sería ridículo ignorar ese hecho. Y en todo momento buscamos hacer las cosas de buena fe y con transparencia. Y también queremos ver bien con quién negociamos de las comunidades indígenas para poder buscar un cambio en los parámetros del gobierno. Y hay ejemplos en los cuales hemos cambiado desde los parámetros iniciales del gobierno. Uno de los requerimientos de la buena fe es considerar sinceramente y activamente cuáles son las líneas de negociación para no desestimar algo solamente porque no cae dentro de los parámetros que estableció el gobierno. Así que no estoy muy seguro de si esto responde a su pregunta. ¿Tiene alguna otra clarificación que busque o eso responde? Yeah. Muchas gracias por su pregunta. Disculpen, el micrófono está apagado. El micrófono gracias. Esto es un tema muy interesante, el que has llevado a notar, que en Australia no hay, nacionalmente en Australia no hay propiedad intelectual en conocimiento farmacológico que sea mantenido por comunidades indígenas. Según la ley. O sea, hay ejemplos en el norte de Australia donde solía trabajar. Hay algunas plantas salvajes que tienen muy altos contenidos de vitamina C que varias compañías farmacológicas han estado buscando patentar. Pero el conocimiento del uso de esas plantas se origina en las comunidades indígenas y fue desconocido para los colonos cuando llegaron. En el estado de Victoria, donde yo trabajo ahora, en el sur de Australia, hemos descubierto y hecho una enmienda a la ley de herencia aborigen para permitir el registro de conocimiento cultural que sea intangible. Y el acta fue enmendada en marzo de este año. Los abogados le llaman el acta de la herencia aborigen y entrega a las comunidades indígenas responsabilidades de la gestión y la administración de su herencia cultural, donde sea que esté presente, en tierras privadas y en tierras públicas. El cambio hecho este año ha sido para permitir el registro de herencia cultural intangible como prácticas culturales, como leyendas o conocimiento de prácticas culturales como bailes o cantos, incluyendo también potencialmente conocimiento farmacológico, que es único para las comunidades indígenas. Así que disculpa, una respuesta larga a tu pregunta, pero toda el área en Australia está muy poco desarrollada. Señor Cisterna. Señor Cisterna. Gracias por your respuesta. Gracias por su respuesta. Me preguntó, creo que cómo
cómo Australia considera a las personas o los ancestros mezclados en el contexto de derechos indígenas. ¿Es esa la naturaleza de su pregunta? No. Not really, that's... Ese fue un solo punto. Solamente marqué la distinción entre la situación australiana y el caso de Nueva Zelanda y Chile, que se parece más a Chile. En cuanto a que en Australia es muy poco, no es significativo el mestizaje, en cambio el mestizaje sí es significativo en Nueva Zelanda o en Chile en los territorios araucanos. Mi pregunta, lo central de mi pregunta es cómo la experiencia comparada de Victoria con el resto de Australia ahí, y cuáles son los principales problemas que han existido y hasta qué punto se reconocen en los pueblos originarios sus instituciones en el ordenamiento institucional del Estado australiano. Okay, thank you. I think Muchas gracias. Creo que entendí un poco mejor ahora la naturaleza de su pregunta. Entonces, en Australia, principalmente o solamente en realidad, el concepto de propiedad tradicional no es determinada por herencia racial, es cultural. Así que hay gente aborigen, indígena en Victoria, que puede que tengan ancestros de origen europeo, pero la forma en la que viven su vida y la forma en la que se identifican a sí mismos es indígena. Y para nosotros en Victoria, la herencia racial de la persona indígena no es considerada, es su herencia cultural, la forma en la que viven ellos como indígenas. Varía a través de Australia, pero hay un legado desafortunado en Australia de relacionar cultura y raza, que los australianos, el público australiano todavía está luchando contra esto. Aunque en Australia el concepto de indígena, de derechos a la tierra de los indígenas y a la cultura no está determinado por raza. Así que en relación con lo que está ocurriendo en Victoria y el resto de Australia, Victoria es el único estado en Australia con un marco para alcanzar acuerdos inclusivo con las comunidades indígenas, que vagamente se encarga de los temas principales y sus aspiraciones. Hay un número de otros ejemplos aislados en otros estados, en los cuales un paquete, se ha acordado acerca de un paquete entre el Estado y las comunidades indígenas, que es bastante incomprensivo. Uno de esos ejemplos es en el sudoeste de Australia, el mayor estado de Australia, donde el gobierno estatal entró a un acuerdo con un grupo muy grande acerca de un área muy grande también, del mismo tamaño que todo el estado de Victoria, para el acuerdo de sus reclamaciones de títulos nativos y el acta nacional. Afortunadamente eso fue un ejemplo, bueno, lamentablemente ese es el único ejemplo en ese estado. En el norte de Australia, principalmente por presión por parte por presión relacionada a desarrollo de recursos naturales como minería, ha habido un número de acuerdos que involucran montos significativos de dinero con comunidades indígenas.
Pero, lamentablemente, si eres una comunidad indígena, mucho depende de dónde estés localizado en Australia. Y también al valor de tu acuerdo. En el acuerdo que yo trabajé en el norte de Australia del Oeste, el estado de Australia del Oeste tenía unas compensaciones muy grandes que surgieron de los reclamos hechos por las comunidades indígenas. Así que esa comunidad pudo negociar un acuerdo de más de 200 millones de dólares, más grandes áreas de tierra para desarrollo residencial y propósitos económicos. En contraste, los acuerdos que nosotros hacemos en Victoria son mucho más pequeños en valor, porque las presiones de desarrollo son menores en este momento. Así que en estos últimos 2 acuerdos en Victoria han sido alrededor del área de 10 a 16 millones de dólares de valor total en el acuerdo. En otros estados, en los territorios del norte, que es un territorio incorporado a la Federación de Australia, no tiene todos los estatutos de un estado todavía. Más del 50% de las tierras es controlada por comunidades indígenas, y el equivalente de títulos de libre propiedad. El micrófono está apagado. Gracias. El resto de la tierra también está bajo el control de las comunidades indígenas ahí. Así que a pesar de que podrían solamente, porque puede que sean el 33% de la población, son dueños de grandes extensiones de tierras en ese estado. Pero desde su perspectiva ellos también han perdido muchas tierras en el proceso de colonización. En Queensland y South Wales, de Nueva Gales, el Estado tiene procesos para reclamar tierra y han sido un éxito mezclado. Relativo. Victoria es el único estado con un marco general, global, de acuerdos con todas las comunidades indígenas en ese estado. Perfecto. Me avisan que tenemos que ir cerrando, así que... Thank you. They told me we have to start. Gracias. Víctor Recart. Soy nacido y criado en la Araucanía y tengo mucha vinculación con la zona donde voy permanentemente. A mi entender, el tema de los pueblos originarios es un tema económico. El objetivo, creo, de todos nosotros, en Australia, en Nueva Zelanda, que se ha mencionado, en Chile, en otras partes, es que los pueblos originarios se puedan desarrollar a la misma velocidad o estén a un nivel similar al resto del país, que no haya discriminación, que no haya distinción. Entonces, si una política de tierras apunta a ese objetivo final, encuentro que es fantástico, pero se corre el riesgo de que la política de tierra nuble la vista, que la política de tierra sea considerada en sí la solución del problema. Nosotros acá en Chile tenemos la mala costumbre de ser muy cortoplacistas y una política de tierra rinde dividendos políticos inmediatos. Sin embargo,
los beneficiarios de esos regalos, de recibir esas tierras, son personas que no tienen la capacidad para salir adelante. Entonces, si nosotros no somos cuidadosos, y yo quisiera involucrar a nuestro expositor en esto también, yo creo que el problema también es en Australia, aunque está mucho más encapsulado, como decía el señor Cisternas. Vamos a segregar a los pueblos originarios y lo vamos a separar del resto. Porque el desafío es que ellos se puedan desarrollar, la sustentabilidad en largo plazo. Entonces, si otorgarle la tierra les va a permitir desarrollarse mejor, fantástico. Pero, concluyo, no nos nublemos. El verdadero objetivo debería ser gastar dinero, recursos en educación, en toda la infraestructura que necesitan para que puedan salir adelante, especialmente educación. Gracias. Bueno, obviamente quisiera saber la opinión de nuestro expositor, Ben. Genial, muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, Víctor. Sí, creo que todos en Australia, más particularmente la gente indígena, va a estar de acuerdo en que ellos están buscando otras cosas adicionalmente a la propiedad de la tierra. Yo no soy indígena, así que voy a calificar los comentarios que siguen ahora estableciendo un punto. Creo que en mi experiencia, para la gente, para las indígenas, la propiedad de la tierra es fundamental en el núcleo de su identidad. Pero el desarrollo económico de esa tierra no es inconsistente con la posición de esa tierra en su identidad cultural. En la experiencia australiana, el control de las tierras ha sido la fuente de generar riqueza económica y desarrollo. Y el problema es que en Australia nosotros tenemos, nuestra población indígena se le ha negado sus derechos a nuestra población indígena. Y esto ha dañado su desarrollo económico. Y ahora estamos buscando enfrentar ese desbalance al entregarles y devolverles tierras, reconociendo que el país es un lugar muy distinto comparado con lo que era hace 200 años. Y los australianos indígenas, según mi experiencia, quieren trabajos, educación, quieren buenos sistemas de salud, quieren vivir en comunidades pacíficas como todos. Así que, pero sí quieren reconocimiento de su identidad cultural independiente. Y acerca de este tema, nuestros acuerdos reconocen estas diferencias culturales, pero no son compartidas en otros estados de Australia. El establecimiento establece como colonia a estas comunidades indígenas. El problema de las comunidades indígenas y su capacidad para desarrollarse económicamente o desarrollar las tierras que ellos manejan económicamente, nuestros acuerdos tratan de mejorar esas capacidades que para los grupos indígenas y relevantes que recuperen su lugar como miembros activos de la sociedad, en la economía, y para que aumenten sus riquezas y la tenencia de tierras. No estoy seguro si eso responde a su pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. A nombre de SOFOFA, la Fundación Aitué y la Embajada de Australia, queremos agradecerles su participación y los dejamos invitados para una próxima actividad futura en que continuaremos analizando estos temas. Muchas gracias.